Bien, pues en este apartado ya vamos a ver lo que son las combinaciones. Así a modo de resumen vamos a ver lo que eran las variaciones, que decíamos que teníamos una serie de elementos, por ejemplo aquí, números del 1 al 5, y las variaciones eran el número de subconjuntos que podíamos seleccionar y además cada subconjunto de esos no era igual a otro si contenía los mismos elementos, pero cambiaba el orden, es decir, importaba el orden. Por ejemplo, ¿cuántos subconjuntos distintos podemos seleccionar aquí de 3 elementos? Bueno, pues podíamos coger el 1, el 2 y el 3, pero si cogíamos el 3, el 2 y el 1, ya era una opción diferente, así que eso lo contábamos como una variación distinta. O podríamos coger el 3, el 4 y el 5, o el 5, el 4 y el 3. Bien, pues todos esos subconjuntos ordenados eran las variaciones, por lo que la característica principal de las variaciones es que no cojo todos los elementos, como veis cojo un subconjunto y además el orden importa. Sin embargo, en el caso de las permutaciones lo que hacíamos es que cogíamos todos los elementos, es decir, no cojo un subconjunto, sino que veo simplemente de qué manera puedo ordenar todos estos elementos. Así que el número de permutaciones distintas eran el número de ordenaciones posibles de estos elementos. Por tanto, en las permutaciones cogía todos los elementos y además el orden también importaba. Sin embargo, en las combinaciones lo que hago es que selecciono un subconjunto, al igual que hacía en las variaciones, pero el orden en este caso no importa. Es decir, si tengo esos elementos de ahí, ¿cuántos subconjuntos de 3 elementos puedo hacer? Bueno, pues si selecciono el 1, el 2 y el 3, es lo mismo que si selecciono el 3, el 2 y el 1. Es el mismo subconjunto. Si esto fuesen bolas con números que estuviesen en una bolsa y yo seleccionase el 1, el 2 y el 3, es lo mismo que si selecciono el 3, el 2 y el 1. Es decir, ¿de cuántas maneras puedo yo seleccionar 3 elementos de entre estos 5? Pues esas son las combinaciones. No cojo todos los elementos, sino que cojo un subconjunto al igual que en las variaciones, pero el orden no importa, así como en las variaciones y en las permutaciones sí que importaba el orden. Por ejemplo, cuando tengo que hacer un equipo para algo y tengo que seleccionar de entre un grupo de personas a unos cuantos, eso serían combinaciones. Realmente el orden en el que lo seleccione me da igual porque lo que quiero es que esa gente esté en el grupo, por tanto el orden no me importa, simplemente quiero saber de cuántas maneras puedo seleccionar a esas personas de entre ese grupo. La manera de calcular el número de combinaciones posibles en un grupo donde quiero seleccionar k elementos es esa fórmula de ahí, donde n son los elementos totales que tengo y k es el número de elementos que quiero que tenga el subconjunto. En mi ejemplo tenía 5 elementos y hacía grupo de 3 elementos, luego n5 y k es 3. Pues en este caso, como ya sabéis, 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y por otro lado, 3 factorial sería igual a eso de ahí y 2 factorial a eso de ahí. Que si simplificamos, en estos casos se pueden simplificar varios números, como veis finalmente me queda que eso es igual a 10. Luego hay 10 formas posibles de seleccionar 3 elementos cuando tengo 5 elementos diferentes. ¿Y por qué se emplea esta fórmula? Bueno, vamos a intentar comprender de dónde sale esta expresión. Fijaos, supongamos que tenemos 4 elementos solamente para que sea más sencillo. Y yo voy a hacer el número de combinaciones posibles de 2 elementos. Es decir, voy a ver de cuántas maneras puedo seleccionar 2 elementos de ese conjunto. Bueno, pues podría sacar el 1 y el 2, el 1 y el 3, el 1 y el 4. Podría sacar el 2 y el 3, el 2 y el 4 y luego podría sacar el 3 y el 4. No me dejo ninguno. He ido seleccionando de 2 en 2 todas las parejas. De hecho, me han salido 6 parejas y como podéis ver, si las calculamos, las combinaciones de 4 elementos tomadas de 2 en 2 sería 4 factorial entre 2 factorial y aquí sería n menos k, es decir, 4 menos 2, que es 2 factorial. Si lo calculamos, esto sería 4 por 3 por 2 por 1, 2 por 1 y 2 por 1. Si simplifico, finalmente me queda 6. Efectivamente, las 6 parejas que hemos obtenido.
Bien, pues ahora lo que voy a hacer va a ser permutar cada uno de los elementos de los subconjuntos que he ido seleccionando. Por ejemplo, el primer subconjunto, que era el 1, 2, si lo permuto, es decir, si lo ordeno, si ordeno esos elementos, pues también tendría la opción 2, 1. O sea que en este subconjunto me salen dos permutaciones, ya que os recuerdo que las permutaciones es el número de ordenaciones posibles de una serie de elementos. Si eso mismo lo hago con la otra pareja, que era el 1, 3, pues lo podría permutar poniendo la 3, 1, o sea que tendría otras dos permutaciones posibles. Y fijaos, si eso mismo lo hiciese con todas las parejas, lo que yo estoy calculando ahí es el número de variaciones posibles de 4 elementos tomados de 2 en 2, ya que os recuerdo que las variaciones eran el número de subconjuntos que yo podía seleccionar de un conjunto y además el orden importaba, o sea que eran variaciones distintas si cogía dos elementos y esos dos elementos los ordenaba de manera diferente, eran dos variaciones distintas, así que por tanto coger el 1, 2 es distinto de coger el 2, 1. Pues fijaos, si yo multiplico el número de combinaciones que he obtenido, que eran 6, por el número de permutaciones posibles de cada una de las combinaciones, que como veis me salen 2 por cada pareja, obtengo 12, que sería el número total de variaciones de 4 elementos tomados de 2 en 2. Luego, lo que me doy cuenta es que las variaciones de n elementos tomados de k en k son lo mismo que multiplicar las combinaciones de n elementos tomados de k en k por el número de permutaciones de k elementos. Así que aquí he establecido una relación entre las variaciones, las combinaciones y las permutaciones, de tal manera que si despejo las combinaciones de esta fórmula, de tal modo que las permutaciones dividirían a las variaciones, ¿vale? Como en una ecuación normal y corriente, simplemente despejo. Como yo sé calcular el número de variaciones, porque me sabía la fórmula, que de hecho era n factorial dividido entre n menos k factorial, y las permutaciones de k elementos dijimos que eran k factorial. Bueno, pues si simplifico esto dividiendo dos fracciones, me queda finalmente n factorial dividido entre n menos k factorial por k factorial, que como podéis comprobar era la fórmula de las combinaciones que hemos utilizado anteriormente.